estamos en una época muy particular en la historia del género humano y en la historia de América Latina. Estamos en la época de la pandemia, que está atacando y poniendo en riesgo a todo el género humano, pero particularmente a los sectores desfavorecidos del género humano. Todas las cifras en todas las latitudes indican que esa población, la población desfavorecida, que es buena parte del género humano, mitad del género humano, gana menos de $5,3 diarios, lo que significa que está en pobreza o cerca de la línea de la pobreza. La pobreza y la desigualdad, que es causa central de la pobreza. El mundo tiene riquezas muy importantes, pero las desigualdades son extremas. Esas desigualdades que denuncia permanentemente el Papa Francisco están golpeando a América Latina en medio de la pandemia muy seriamente. América Latina tiene un porcentaje de la población mundial que es el 8%, pero su número de infectados por la pandemia es mayor al 30% de la población de América Latina. Y los infectados son en una mayoría de los sectores más humildes de la población de América Latina. América Latina tiene muertos por la pandemia que nuevamente triplican lo que significa América Latina en la población mundial. Es decir, su participación en las víctimas y en los infectados es mucho mayor que su participación en la población. Eso claramente indica que América Latina es vulnerable a la pandemia. Un país concentra una buena parte de las infecciones y las víctimas, Brasil, de esta política irresponsable de no hacerse cargo de la pandemia por parte del presidente del Brasil y proclamar que no hay que tener en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ha significado que Brasil es el tercer país del mundo en número de infectados y en número de víctimas. Tiene actualmente 155.000 muertos por la pandemia. Después de Estados Unidos, que es el que tiene más, y la India, que es el segundo, viene el Brasil. Brasil tiene 12,3 muertos cada 100.000 habitantes, que es el índice que se utiliza normalmente. Argentina, para darles idea, con dificultades evidentemente, pero con políticas muy firmes y una gran respuesta de la población en términos de conciencia ciudadana, distanciamiento social, uso de máscaras, etc., tiene el 1% de muertes cada 100.000 habitantes. Brasil, 12,8. Pero hay un país en América Latina que es citado como país ejemplar a nivel mundial. Es el Uruguay. El Uruguay tiene 56 víctimas por la pandemia. Sus cifras son mínimas y tiene un número muchísimo menor a todos los promedios de infectados. ¿Y cómo alcanzó el Uruguay eso? Yo hablé de pobreza y de desigualdad. Cuanto más pobres y desiguales son las sociedades, como es el caso de Brasil, con un altísimo coeficiente de desigualdad y muy altos niveles de pobreza y con un Estado ausente en lo que se refiere a la pandemia, cuanto más altas son esas cifras, mayor posibilidad de penetración de la pandemia. En Uruguay todas esas cifras son favorables. En Uruguay ha habido políticas públicas muy enérgicas, pero hay una baja tasa de pobreza de las menores de América Latina
y una baja tasa de desigualdad. Eso ha sido construido desde el proyecto de Valle Verres en 1918, de un Estado benefactor, hasta los últimos 10 años, donde las políticas públicas bajaron la pobreza a menos del 10% y casi eliminaron la pobreza extrema. Y tiene construido por generaciones de uruguayos un gran sistema de salud pública que fue fortalecido totalmente en los últimos 10 años y está siendo fortalecido actualmente. Entonces se tiene tanto en lo preventivo, pobreza, desigualdad, como en lo terapéutico, políticas públicas y un sistema de salud que se hace cargo. En el Uruguay hay médicos de familia, hay atención médica primaria, hay las pruebas de si hay infección o no se hacen en las casas para evitar que la gente tenga que ir a los hospitales y pueda contagiarse. Toda la población acompaña con un altísimo nivel de conciencia el distanciamiento social, las máscaras. El Uruguay está dando un ejemplo a nivel internacional, pero la enseñanza más importante es cuanto más se erradique la pobreza y se baje la desigualdad, como se ha hecho en el Uruguay, menor será la vulnerabilidad de los países. Nueva Zelanda es el otro país ejemplar en el mundo, con casi cero actualmente de infección. Es muy parecido al Uruguay en todos estos aspectos. Así que aprender la lección, de trabajar para bajar pobreza y bajar desigualdad. Eso baja pandemia.